Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua el Mesías. Shabbat Shalom, Hag Sameach para todos. Espero que estén pasando un hermoso tiempo en familia. Sean todos bienvenidos a la comunidad Kol Shaddai, transmitiendo en vivo para todo el mundo. Vamos a estar compartiendo las escrituras en esta noche de Shabbat Hol HaMoed Sukkot, el capítulo 10 de Josué. Acompáñenme por favor. Yoshua, capítulo 10, Perek Yod. Y vamos a estar leyéndolo primeramente como siempre hacemos. Dice así la palabra del Eterno: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo, de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Yahweh dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Yahweh los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Jorón, Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yashar? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahweh a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda.
Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Yahweh vuestro Elohim los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Macedá. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Yahweh a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Macedá y la hirió a filo de espada, y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Macedá como había hecho al rey de Jericó. Y de Macedá pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Yahweh la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Yahweh entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Yahweh Elohim de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Kadesh Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Goshen hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué
de una vez, porque Yahweh, el Elohim de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Palabra del Eterno. Hoy vemos este capítulo 10, donde nos habla de la guerra de 5 reyes contra Gabaón. Josué lo rescata y Elohim pelea contra ellos con granizo. También se menciona en este capítulo que el sol y la luna se detienen por mandato de Josué. Los 5 reyes son encerrados en una cueva, es decir, son sacados, envilecidos, muertos y finalmente colgados. Otros 7 reyes son vencidos y finalmente Josué regresa a Gilgal. Iniciamos nuestro versículo 1 en el estudio. Dice: Vayeye kishmoa Adoni-Tzedek melech Yerushalayim ki lachat Yoshua et Hahai vayacharima kasher asa lirijo umalka ken asa lahai umalka vechi ishlimu yoshve givon et Israel vayiyu vekirvam. Cuando Adoni-Tzedek, rey de Jerusalén, oyó que Yoshua había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón o Givón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, dice el versículo 1. Adoni-Tzedek literalmente significa mi señor o mi amo es justicia. Estaba en Jerusalén y esta es la primera vez que aparece el nombre Jerusalén en el Tanaj. Hay diferentes opiniones en cuanto al origen del nombre Jerusalén. Generalmente se concuerda que la última parte del nombre significa paz, ¿sí? Shalom. La primera parte puede derivarse de una palabra que significa heredad o de otra que significa colonia, que en ambos casos la idea básica es similar. Hay poca duda de que la Jerusalén de los tiempos de Josué es la misma Jerusalén de hoy. Los textos egipcios de los siglos XIX y XVIII antes de Mashiach mencionan la ciudad y la arqueología también ha confirmado su existencia en ese periodo. Por ejemplo, en las cartas de Amarna del siglo XIV antes del Mesías, poco antes de que los israelitas conquistaran Canaán, mencionan una ciudad en la región de, sería Canaán, cuyo nombre era Urusalim, traducido como la ciudad de paz. En los registros asirios posteriores, el nombre aparece también en esa forma. Incluso las fuentes rabínicas afirman que la palabra se deriva del nombre que Abraham dio al monte Moría, lugar donde sabemos que ofreció a su hijo, más el nombre Shalem de Génesis 14:18. Más tarde Salomón edificó su templo en el monte Moría, por lo que se desprende del relato de Génesis 22. Parece que en tiempos de Abraham no había ninguna ciudad en el monte Moría, aunque sí en las colinas vecinas. Abraham llamó al lugar Yahweh Yireh, o sea, Yahweh proveerá. Algunos han dicho que Moría proviene de la misma raíz y que significa la visión de Yah. Según la interpretación rabínica, el nombre Jerusalén sería la combinación de Yireh y Shalem. Yireh es la provisión, Shalem viene de Shalom, la integridad, la paz. Otro de los antiguos nombres de Jerusalén era Jebús, ¿sí? En Josué 18, 16 y 28, y también en Jueces 19, versos 10 y 11, podemos verlo. Los jebuseos vivían allí en tiempo de los jueces, y la ciudad no fue conquistada sino hasta el tiempo de David. Lo cierto es que este rey oyó y se enteró que estaban entre ellos, o sea, habían cambiado de bando.
El haber comprometido su lealtad con otros atrajo sobre los gabaonitas el más amargo rencor de sus antiguos amigos. Una vez que se decidieron, los gabaonitas parecen haberse mantenido siempre fieles a Israel y al verdadero Elohim. Esto significa que aunque el método que usaron para conseguir la amistad de Israel obviamente era muy objetable, eran sinceros de acuerdo con la luz que tenían. Pero bueno, este rey Adoni-Tzedek, dice el verso 2, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, incluso mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, ¿sí? Eran Giborim. Ahora temían no solo al poder de Israel y del Elohim de Israel, según lo atestiguaban los informes recibidos de Jericó y Jai, sino también el poderío militar de las ciudades de Gabaón. Creyeron que debía ponerse fin inmediatamente a cualquier tendencia a pasarse de un bando a otro. Y dice como una de las ciudades reales o como una de las ciudades del reino, porque no debiera pasarse por alto la importancia de la palabra como, que es un comparativo. Revela la precisión del autor. Como ya se mencionara, la ciudad no tenía rey, sino que era gobernada por ancianos. Lo leíamos la semana pasada. Aquí nuevamente se indica que Gabaón no tenía rey porque era como una ciudad real en su grandeza. Posteriormente vivieron en Gabaón algunos de los antepasados de Shaul, que fue el primer rey de Israel. Le dejo primero de Crónicas 8, 29 y 30 y verso 33. Vamos a leer el versículo 3. Dice: Vaishlach Adoni-Tzedek melech Yerushalayim el Oham melech Hebron ve'el Piran melech Yarmut ve'el Yafia melech Lachish ve'el Devir melech Eglon lemor Alu elai ve'isruni ve'naked Givon ki shlima et Yoshua ve'et Bnei Israel. Verso 3 y 4, por lo cual Adoni-Tzedek, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Yafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glon, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Givón, a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Hebrón significa unión, asociación. Es uno de los lugares habitados más antiguos de Canaán y está a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Se construyó 7 años antes de Zoán, o sea, Tanis, en Egipto, dice en Números 13:22, el antiguo centro Ixo de Avaris. Muchos acontecimientos de la vida de los patriarcas se relacionan con Hebrón. Abraham vivió cerca de allá, en la llanura de Mamre, dice la escritura en Génesis 13. Sara murió allí y Abraham compró la cueva de Macpela a Efrón el Eteo, en Génesis 23, para enterrarla allí. Más tarde, Abraham, Isaac, Jacob, Rivka, Lea fueron enterrados también en este mismo lugar. En Hebrón, los 12 espías encontraron a los gigantes, a los hijos de Anak, dice Números 13, y ese lugar conservaba muchos recuerdos sagrados para los hijos de Israel. En cuanto a los reyes, Piream, rey de Yarmut. Piream significa un asno salvaje. Yarmut significa altura. Esta ciudad estaba como a 24 kilómetros al suroeste de Jerusalén y se la ha identificado con la moderna aldea de Jirvet Yarmuk. Fíjese que todavía se conserva ese nombre, ¿no? Donde se ha descubierto restos de antiguas murallas y cisternas. Nada se sabe de su extensión en tiempos de Josué, pero debe habérsela considerado como una de las ciudades reales mayores del sur de Canaán. Yafía, el rey de Laquis,
Bueno, probablemente Yafía significa visible o radiante, quizá con la idea de la personificación del dios Laquis, ahora identificada con el gran montículo de Tel el-Duweir, que es el sitio de una de las más grandes ciudades de la antigua Canaán. Está a 48 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en lo que se conoce como la Shefela, o Cerros Bajos de Judá. Dominaba el camino principal desde lo que es la región de Canaán central hacia Egipto. Esta es la primera mención bíblica de Laquis, pero después se alude a ella con frecuencia en toda la historia israelita. También se menciona a Debir, rey de Eglón. Debir significa oráculo, Eglón quizás signifique que rueda. Se considera que Eglón estaba emplazada en el lugar donde hoy se encuentra Tel el-Hes, que antes se pensaba contenía las ruinas de Laquis. Les dijo: suban, el versículo 4, subid a mí y ayudadme. Esta expresión es geográficamente precisa, puesto que los otros reyes vivían en los llanos y en los cerros menores, mientras que Jerusalén estaba relativamente a mayor altura. Por eso le dice a todos que suban. Jerusalén era la ciudad importante más cercana al nuevo enemigo común, y por eso corría el mayor peligro. Tal vez por eso Jerusalén presidió el movimiento bélico en esta crisis. Les dijo: combatamos a Gabaón y no a Josué. Es notable que no se hable de ningún ataque directo en contra de Josué y de su ejército en las guerras de Canaán. La conquista fue principalmente una campaña ofensiva de los israelitas, tanto en las batallas espirituales como en las militares. A menudo la mejor forma de defensa consiste en atacar al enemigo. Dice el versículo 5: Vaya Sefu, vaya Alú, Hameshet Malchei Emori, Melech Yerushalayim, Melech Hebron, Melech Yarmut, Melech Lachish, Melech Eglon, Em Bechol Mahanem, Beyahanu al Givon, Vayelahamu alea. 5 reyes de los amorreos, dice. Con este nombre se designan las naciones cananeas en general. Hacemos la aclaración. Tal vez porque los amorreos eran los más poderosos de la región. A los habitantes de Jerusalén se los llamaba, dijimos, jebuseos. Le dejo Josué 15, 63. A los de Hebrón se les llamaba eteos, o sea, hititas, ¿no? A los gabaonitas se los designa algunas veces con el nombre de heveos y otras como amorreos. Vayan tomando nota. Pasamos al verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué: al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros, dice. Enviaron a decir a Josué. Los gabaonitas estaban en apuros, sus defensas no eran adecuadas frente a una coalición tan poderosa, con tantos ejércitos. Recurrieron a Josué con la esperanza de que él, a pesar del fraude de ellos, vendría en su ayuda. La manera en que recurrieron a sus aliados en procura de ayuda en momentos de apuro puede ilustrar cómo podemos buscar ayuda en el Creador cuando nos vemos en peligro al ser acosados por enemigos espirituales. Aunque nos sintamos indignos de la ayuda divina por nuestras faltas, podemos estar seguros de que ninguna súplica sincera quedará sin contestar. Amén. Dice: en las montañas, se refiere al monte de Judá, o sea, los cerros de la zona central, donde estaban algunas de las 5 ciudades que ya hemos mencionado. Otras se hallaban, dijimos, en la Shefela,
Pero los gabaonitas, en su apuro, no se detuvieron a hacer distinciones. Lo importante para ellos era que los ejércitos de los 5 reyes se les estaban acercando desde la zona montañosa de Jerusalén. Lo que parece ser una contradicción es en realidad una comprobación de la autenticidad del registro bíblico, ya que el autor consignó fielmente lo que los mensajeros le dijeron a Josué, aunque no había en ello una total precisión geográfica. Dice el versículo 7, subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Esta expresión y la del verso 9, habiendo subido, son geográficamente correctas, porque la ruta desde Gilgal hasta Gabaón es una continua subida. Gabaón distaba unos 38 kilómetros de Gilgal, marchando toda la noche por el Wadi Kelt y el Wadi Subenit. Josué llegó al amanecer a las cercanías de la ciudad de Gabaón, antes de que los amorreos se hubieran dado cuenta de que él había salido del campamento de Gilgal. Al acudir en defensa de Gabaón, Josué también sirvió la causa de Israel, porque esa ciudad dominaba pasos importantes de acceso hacia el centro y al sur de Canaán. No solamente estaba él, dice que estaban todos los hombres de guerra, o sea, todos hombres valientes. La palabra hebrea traducida y, la conjunción, podría también traducirse aquí como aún, lo que parece expresar mejor el sentido de este versículo. Este pasuk puede indicar que Josué subió con un ejército de hombres elegidos, valientes y hábiles como guerreros. En la versión siríaca se expresa una idea similar, dice, y todos ellos eran fuertes hombres de valor. Pasamos al versículo 8. En nuestro estudio dice, y Yahweh dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Tal vez mejor porque Yahweh había dicho. Queda claro que Josué no emprendió esta expedición sin consultar con el Creador. Pareciera que al fin aprendió esa lección. Dice el verso 9, Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Josué era un hombre de acción. La tarea a realizarse exigía acción inmediata. Muchas veces se fracasa por la inactividad o por tomarse el tiempo para hacer las cosas, retrasarse en la acción. Josué marchó toda la noche y al amanecer ya estaba listo para la lucha, antes de que el enemigo hubiera tenido tiempo de prepararse para la batalla. Él ya estaba ahí. Habiendo subido, dice, y esta frase explica cómo logró Josué sorprenderlos de repente. Había marchado toda la noche. Dice el versículo 10, y Yahweh los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Claro, cualquiera que lee esto diría, ok, si bien era un ejército y era gente guerrera, gente fuerte, el hecho de estar marchando toda la noche y no poder descansar, ¿con qué fuerzas estarían ellos para pelear a la madrugada? O sea, al amanecer. Diría cualquiera, no podrían. Sin embargo, tenemos que destacar algo. El que estaba peleando contra los enemigos era el Eterno. O sea, cuando uno hace el trabajo que le toca a uno, el Eterno hace el otro 50%. Esto es algo que también nos enseña este relato. Ellos no estaban solos peleando con esto. Es por ello que ellos no se desviaron, hicieron el trabajo, actuaron. Y aunque el cansancio venga, aunque vengan dificultades, el Eterno está para salir al frente. Los llenó de consternación, explica nuestro verso 10.
La palabra hebrea empleada aquí significa correr alocadamente de una parte para otra, como locos. En construcciones gramaticales del hebreo arcaico antiguo, como esta, significa confundir, incluso poner en fuga. En Éxodo 23-27, el Eterno había prometido enviar su temor delante de Israel y hacer que sus enemigos huyeran ante él. Básicamente es esto. La derrota de los 5 reyes fue un cumplimiento de esa promesa y es un ejemplo de cómo habría obrado el Eterno en toda la conquista de Canaán si los israelitas siempre hubiesen estado dispuestos a proceder y a cooperar de acuerdo con su plan. Bet Jorón significa literalmente la casa de la cueva. Bet Jorón estaba compuesta de 2 aldeas gemelas, la superior y la inferior, conocidas como Beit Ur, la superior, y Beit Ur el Tahat, la inferior. Estas aldeas dominaban el paso. Josué y sus soldados persiguieron a los amorreos en dirección al noroeste hasta ese lugar. El camino que descendía de la Bet Jorón superior a la Bet Jorón inferior era muy pedregoso y escabroso, tan empinado que se han cortado escalones en las piedras para facilitar la bajada. Fue aquí donde el Eterno envió granizo sobre ellos. Desde ese lugar, el enemigo se volvió hacia el sur, es decir, hacia Yarmut y Laquis, ciudades de 2 de los reyes. En cuanto a Secá, una ciudad bien fortificada a poca distancia al noreste de Laquis, hoy se la conoce como Tel Es Zacarie. Aparece después varias veces en la historia del Tanaj. Macedá se desconoce su ubicación exacta. Hay quienes creen que es la fortaleza excavada de Tel Et Safi, pero otros opinan que este Tel es Livna. Y algunos prefieren Tel Magdum, a casi 11 kilómetros al sureste de Beit Hibrim, o conocida también como Eleuterópolis, a 13 kilómetros al noroeste de Hebrón. Versículo 11. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Jorón, Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Grandes piedras, dice nuestro versículo 11, o sea, Abanim Gedolot, piedras enormes. Según la definición de este mismo pasuk, eran piedras de granizo. No hace falta pensar que se hubiera tratado de meteoros, ¿no?, o piedras literales. En ocasiones anteriores el Eterno había usado granizo como un instrumento destructor en Mitzrayim. Eso está registrado en Éxodo 9, versículos 18 al 26. Incluso se conservan registros de varias tormentas en Oriente Próximo en la antigüedad, en los cuales se afirma que se encontraron piedras de granizo que pesaban de 200 a 300 gramos. En el norte de China se ha dado el caso de piedras de granizo que pesaron varios kilogramos y mataron ganado. El Eterno tiene en reserva los tesoros del granizo, como dice Job 38, 22 y 23, para usarlos en el día de la batalla final. Le dejo Apocalipsis 16, verso 21. Seguimos en nuestro estudio, versículo 12, avanzamos un poquito más. Dice: As yedaber Yoshua la Yahweh, beyom tet Yahweh et emori, lifne bene Israel, bayomer le ine Israel, shemesh begivon, dom beyereach, beemek hayalom. Entonces Josué habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, o a ojos de los israelitas: Sol, detente en Gibón o en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. La preposición hebrea tiene una variedad de sentidos, y de hecho sabemos que el hebreo es interpretativo.
tales como con referencia a, por causa de, concerniente a, en razón de. Es decir, que podemos expresar y aplicarlo de diferentes formas. Estos significados dan la idea de que Josué habló por causa de Yahweh o con referencia a Yahweh, es decir, habría hablado impulsado por dirección divina o al menos con la aprobación divina. Por ende, sus palabras no fueron presuntuosas. Y dijo, detente. El verbo se traduce generalmente como guardar silencio, aunque también puede significar no te muevas, según cómo se lo aplica, ¿no? Puesto que esta orden se dirige al sol y a la luna, que normalmente no emiten sonido alguno, naturalmente tendría el segundo sentido. El autor usó el lenguaje popular de sus días al describir asuntos científicos. En realidad, el día no es el resultado de que el sol se mueva en los cielos, sino que la tierra gire sobre un eje. Pero aún en nuestros días de grandes conocimientos científicos, hablamos del sol que sale o se oculta. Algunos tienen un concepto limitado de Elohim, por eso no creen que pueda intervenir en las leyes naturales. Y creen que al detenerse la rotación de la Tierra habría efectos desastrosos en el planeta mismo y quizá también en todo el sistema solar y aún en todo el universo. Si el fenómeno se produjo así o por refracción de la luz o de alguna otra manera, es innegable que ocurrió algún tipo de milagro. No hay por qué dudarlo. Si creemos en un Elohim omnipotente que, como creador y sustentador, rige las obras de su creación. El alargamiento del día no solo dio tiempo adicional para destruir totalmente a los enemigos de Israel, sino que también fue una notable demostración del poder del Elohim de Israel. Mostró que los mismos dioses adorados por los paganos eran impotentes ante el verdadero Elohim. Adoraban al dios cananeo Baal y a la diosa Astoret. Quedó demostrado que tanto el sol como la luna, a los cuales ellos adoraban, obedecían también las órdenes de Josué bajo la dirección de Yahweh, el Elohim de Israel. Y algunos, tras una lectura rápida, han creído que el milagro se efectuó al ponerse el sol y que así éste se habría mantenido apenas por encima del horizonte. Pero el versículo 13 afirma que el sol se paró en medio del cielo. Mientras tanto, Josué y sus tropas perseguían a los cananeos más allá de Bet Jorom, puesto que la batalla se inició temprano por la mañana, habría sido posible llegar hasta ese lugar antes del mediodía. Cuando Josué contempló desde la cima del paso de Bet Jorón las grandes multitudes del enemigo que huían hacia sus fortalezas del suroeste, temió que el día fuese demasiado corto como para lograr la victoria total. Sabía que el momento oportuno para atacar al enemigo era mientras sus fuerzas estuviesen desorganizadas. La demora les proporcionaría tiempo de reorganizarse, así que al mirar atrás, al este, hacia Gabaón, vio el sol como si estuviera sobre ese punto. Hacia el oeste, sobre el valle de Ajalón, la luna menguante era aún débilmente visible. Si esto hubiese ocurrido cerca de la puesta del sol, habría visto el sol en el oeste, hundiéndose en el mar, en vez de verlo en el este, sobre Gabaón. Es importante conocer la geografía y los puntos que está explicando el texto, porque de otra manera estaríamos malinterpretando el contenido. Se cree generalmente que el sol se detuvo en su órbita aparente todo un día. Sin embargo, en el texto hebreo no es muy específico. Dice literalmente: el sol no se apresuró a bajar como un día perfecto, o sea, como un día entero. Es decir, como lo hace cuando el día se acaba. Pero también puede entenderse como un día completo, shalem. Así se daría lugar a los acontecimientos registrados hasta el versículo 28, ya que la redacción de ese versículo parece implicar
que Macedá fue tomada ese mismo día. El versículo 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y pregunta: ¿no está escrito esto en el libro de Yashar? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El libro de Yashar, o Sefer Yashar, literalmente el libro de los rectos, en el siríaco se lo llama el libro de las alabanzas o el libro de los himnos. Se menciona directamente este libro solo 2 veces en el Tanaj, aquí y en 2 de Samuel, capítulo 1, versículos 18 al 27. Por ejemplo, la Vulgata en 1 de Reyes 8:53 menciona un libro de canto, que quizá también se refiere al libro de Yashar. El libro parece estar compuesto de baladas acompañadas por introducciones en prosa que celebran a personas, o sea, los Yesharim, los hombres rectos, y momentos memorables de la historia de Israel que muestran cómo vivieron y lo que alcanzaron. Evidentemente fue compuesto por etapas, a medida que iban ocurriendo los incidentes de los cuales los Yesharim, los rectos, es decir, hombres y mujeres, eran protagonistas. El hecho de que la balada de 2 de Samuel 1, versos 19 al 27, fuera compuesta por David y registrada en el libro de Yashar, no es una prueba de que no existieran antes algunas partes del libro, quizá ya en el tiempo de Josué. El notable acontecimiento de la detención del sol y de la luna puede haberse registrado poco después de que ocurrió, y así hubiera sido, al registrar Josué, el relato de la batalla de Gabaón, probablemente poco antes de su muerte, y es probable que hubiese citado este canto particular con su introducción en prosa, como parte de su relato de este incidente tan notable. El versículo 15 implica que forma parte de la cita, o que sería al menos un comentario del contenido de este canto, y tal vez el autor del verso 14 añadió la primera parte del verso 12 como introducción y el verso 15 como conclusión. Pero parece más probable que todo forma parte de la cita, salvo la pregunta: ¿no está escrito esto en el libro de Yashar? El verso 16 dice: y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Macedá. Literalmente dice en la cueva. Se desconoce, decíamos, el sitio exacto de Macedá. Evidentemente había una cueva importante cerca de esa ciudad. Dice el verso 19: y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Yahweh vuestro Elohim los ha entregado en vuestra mano. No se detengan. Literalmente les dijo: y ustedes no se queden quietos. La rápida orden de Josué reveló la habilidad de su dirección divina. El momento era ventajoso para actuar contra las fuerzas principales del enemigo. Cualquier acción que desviara la atención, aunque hubiera sido para ejecutar a los 5 reyes, habría significado una demora costosa. Heridles la retaguardia, es decir, la parte trasera, es decir, desbaraten la retaguardia del ejército. La palabra hebrea se traduce de esta manera y aparece solo aquí y en Deuteronomio 25:18. Seguimos en el estudio. Dice el versículo 21: Vayashuvu Jolam el Amahane el Yoshua Makedah Beshalom lo haratz lifnei Israel leish et leshono. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Yoshua al campamento de Macedá. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Si se tomara literalmente la palabra todo, significaría que no hubo ningún israelita muerto, o sea, ningún herido, ningún desaparecido. El texto hebreo declara expresamente que nadie se atrevió a levantar ni siquiera la voz contra un solo israelita.
mucho menos un arma. Fue una victoria completa y gloriosa, nos explica el texto. Pasamos al verso 24. Vayiyi que Hotzian, etamelahim aele el Yoshua, Vaikra Yoshua el kol ish Israel, Vayomer el Ketzine, Anshei Milhama, Alehu ito kirvusimu et raglehem, al tzavre amelahim aele, Vaikrebu, Vayasimu edrag. Y cuando los hubieron llevado Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, dice el verso 24. Bueno, todos los varones de Israel, es decir, todos los hombres armados, ¿no?, de armas, guerreros, los que habían venido con él, según lo afirma el mismo versículo. Josué sabía cómo conservar la buena voluntad de sus hombres, de su gente. Los hizo partícipes de su confianza. Habiendo participado en la batalla, merecían ver el fruto de su esfuerzo y compartir los resultados finales. El verdadero líder dirigente comparte con sus colaboradores tanto la simjá como las penas también en la obra. No solo el trabajo, sino también el fruto de ese trabajo. Hace que sus hombres se sientan parte de la tarea y no meros engranajes de la rueda de la obra. Josué tenía confianza en sus hombres y ellos tenían confianza en él. De modo que para un dirigente, compartir es fortalecer su posición en vez de debilitarla. La confianza engendra más confianza. ¿Escuchó? Pusieron sus pies sobre los cuellos. Este proceder era una costumbre en Oriente antiguo, como puede verse en ciertos monumentos asirios también y egipcios. Era símbolo de victoria completa. Para los israelitas era una demostración de la completa sujeción a la cual Elohim reduciría a todos sus adversarios. Dice el versículo 26: y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Los hizo colgar. Antes del tiempo de los romanos, los hebreos no colgaban vivas a las personas. La víctima era muerta primero y luego colgada a modo de ejemplo para disuadir a otros de cometer crímenes similares. Pero en la Torá, en Deuteronomio 21:23, el cuerpo no debía estar colgado durante la noche para que la tierra no fuese contaminada, dice. Dice el verso 27, cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Considerando que el día se había alargado, no hay razón para dudar de que la puesta del sol mencionada en este versículo era la que iba a señalar el final de ese día extraordinariamente largo. Dice el verso 28, aquel mismo día tomó Josué a Maquedá o Macedá y le hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Macedá como había hecho al rey de Jericó. Indudablemente el día de la batalla de Bet Jorom parece que la toma de Macedá o Maquedá completó la serie de triunfos de ese día memorable. Por un tiempo los israelitas quedaron sin más peligro de ataques. Fue un día excepcional, pleno de grandes victorias. El verso 29 menciona Libna. Las operaciones militares en contra de Libna señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña. Libna era una ciudad bien fortificada al norte de Laquis. Las excavaciones realizadas en el lugar
revelan que una vez fue una fortaleza muy bien construida y que fue destruida totalmente por fuego en esa época. En cuanto a Laquis, que la vemos registrada también en el versículo 31, era la principal ciudad amurallada de la zona y continuó siendo una fortaleza en la historia israelita posterior. Incluso se han hecho excavaciones en el sitio y hoy se la conoce como, dijimos, Tel et Duweir. Aquí se encontraron las famosas cartas de Laquis del tiempo de Jeremías, ¿se acuerdan? Las ruinas están como a 44 kilómetros al suroeste de Jerusalén y como a 31 kilómetros al este de la costa del mar. Laquis aparece muchas veces en el Tanaj. Era una importante fortaleza, dijimos, cuyo control debía lograr cualquier enemigo que viniera desde el sur antes de avanzar sobre Jerusalén. En el verso 33 se menciona a Gezer, ¿sí? Joram, rey de Gezer. Bueno, Gezer, hoy se conoce esta ciudad con el nombre de Tel Gezer, y se han hecho importantes hallazgos arqueológicos también en esta zona. Está como a 29 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Gezer no se encontraba en la ruta de Josué, pero su rey, que se menciona acá, Joram, vino en defensa de Laquis. Josué peleó contra él y lo derrotó, pero no tomó su ciudad. Evidentemente, Joram tenía con el rey de Laquis un pacto de ayuda recíproca en caso de un ataque a cualquiera de las ciudades. Y más tarde, Gezer fue designada como una de las ciudades levíticas. Eso está registrado en Josué 21:21. Bueno, se menciona a Eglón, en el verso 36 a Hebrón, también para que tomemos nota. Evidentemente los habitantes de Hebrón habían nombrado un nuevo rey para suceder al que había sido muerto. La expresión "y a todas sus ciudades" del verso 37 indica que Hebrón era la metrópoli, es decir, la ciudad madre. Bajo su jurisdicción y dependientes de ella, había otras ciudades menores. Lo mismo ocurriría con Gabaón, que se la menciona en Josué 9:17. En cuanto al verso 38, dice: después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Debir. Bueno, Debir, el nombre cananeo era Kiriat Sefer, que significa la ciudad de los libros. En el capítulo 15:49 de Josué aparece bajo el nombre Kiriat Shaná, que es la ciudad de las palmas. Estaba situada en los cerros de Judá, dijimos, probablemente en lo que hoy es Tel Beit Mirsim, como a 19 kilómetros al suroeste de Hebrón, y más o menos a 13 kilómetros al sureste de Laquis. Posteriormente los cananeos volvieron a tomar la ciudad y Otoniel, ¿se acuerdan de Otoniel? El hermano de Caleb, la capturó de nuevo. Por su valor recibió como esposa a Acsa, la hija de Caleb. Eso está en Josué 15:17. La ciudad fue asignada a los sacerdotes, decíamos. Dice el versículo 40, toda la región de las montañas. Así está escrito. El verso 40 dice el texto: Vayake Yoshua et kol haaretz ahar, ve'anegev, ve'ashefelá, ve'ashedot, ve'et kol amalgehem, lo ishir sarit bel kol haneshama, ejerim kasher tzivá Yahweh Elohei Israel. Toda la tierra o toda la región de las montañas es una expresión que se usa para describir la zona montañosa que se extiende hacia el sur desde Jerusalén. El Negev se menciona una región semiárida de piedras calizas con pocas fuentes de agua perennes, sin árboles y verde solo durante la época de lluvias. Este territorio ofrecía oportunidades para el agricultor diligente que no solo estuviese dispuesto a arar toda parcela posible, sino que también usase las mismas piedras para hacer crecer
sus cultivos y sus viñedos. Se mencionan los llanos, las laderas. Bueno, los llanos son la Shefela, ¿no? O la Cefela. Era la zona de cerros bajos que separaba a Judá de Filistea. Y las laderas o las vertientes probablemente eran las tierras onduladas al pie de la Shefela, entre esta y la llanura de Filistea. Esta región, atravesada por arroyos y cañadas, era fértil y muy próspera. El verso 41 menciona a Goshen, ¿sí? Dice, los hirió Josué desde Kadesh Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Goshen hasta Gabaón. No era, hago la aclaración, no era la tierra de Goshen de Egipto, porque había un Goshen en Egipto, donde antes habían residido los hebreos, sino era una sección al sur de Judá. Y finalmente el verso 43, volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Finalmente se quedaron nuevamente ahí, pero bueno, este capítulo 10 ilustra la derrota en términos generales de los amorreos, así se les llama a todos estos pueblos, ¿no? Que de alguna manera se habían unido para atacar a los gabaonitas y al pueblo de Israel. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Creador, como siempre, por la gran oportunidad que nos brinda de estudiar, analizar juntos un capítulo más de su palabra. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por tu bendición otorgada. Gracias por darnos tu palabra, tu enseñanza, tu consejo, en el nombre de Yeshua. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.